buenas tardes, televidentes de TVT, Canal 29. Es un privilegio estar nuevamente aquí en el programa Pescadores de Vida, dándole gracias a Dios que nos permite nuevamente llegar a la intimidad de su hogar a través de su dispositivo. Gracias a Dios que nos permite estar transmitiendo este programa a través de TVT, Canal 29, y de igual manera a través de Facebook Live y a través del canal de YouTube de Pescadores de Vidas, donde ustedes pueden ver ahí la repetición de algunos programas que hemos subido para que ustedes puedan disfrutar y ver el programa de Pescadores de Vida. Ahí está, aparece el WhatsApp 9631-8290 para que ustedes manden sus peticiones de oración, y de igual manera pueden mandar algunas dudas que ustedes tengan al respecto sobre la palabra de Dios, que sabemos que el enemigo mete dudas y muchas veces no comprendemos la palabra de Dios, pero Dios nos ha dado ese discernimiento con el Espíritu Santo para poder discernir su palabra y poder explicar lo que verdaderamente Él nos está enseñando a través de su palabra. Vamos a orar en este momento para que Él sea el que dirija este programa de principio a fin, que sea su palabra la que prevalezca y no pensamiento ni filosofía humana. Señor, gracias Padre por este día, gracias por tu amor, por tu misericordia que son nuevas cada día, Señor, cada mañana. Gracias porque te ha complacido regalarnos un día más de vida, Señor. Es un privilegio, Padre, estar con vida, Señor. Disfrutar de esa vida en abundancia que tú nos das día a día, Señor. Te pedimos por las personas, Dios, que están enfermas, que tú les des la sanidad, Señor, que ellos necesitan. Dale la sanidad tanto física como espiritual, Señor. Que las personas puedan comprender tu palabra, el Evangelio claramente, para que te puedan recibir en sus corazones y aceptar ese regalo de vida eterna que tú nos das a través de tu Hijo Jesucristo, que murió en la cruz derramando su sangre preciosa para limpiarnos de todo pecado, Señor, y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra tuya. Gracias, Padre, por ese regalo que tú nos has dado, Padre. Te rogamos, Señor, que podamos comprender tu palabra y llevarla por obra para agradar tu nombre, Señor, y glorificar tu nombre este día. Te damos las gracias y te lo pedimos en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gracias a nuestro Señor nuevamente. Feliz tarde a cada uno de ustedes que nos están sintonizando. Que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Pongamos mucha atención el mensaje de hoy, que es de mucha edificación para nuestra vida. Y de igual manera vamos a escuchar esta alabanza para que podamos edificarnos esta tarde. Cordero de Dios, en la noche que fue entregado el pan de aquel mojón, conociendo que su mismo Padre lo profetizó, con la cruz puesta sobre sus hombros en la que murió, redimiendo hacia todos los hombres, dando salvación. Cordero de Dios, en la noche que fue entregado el pan de aquel mojón, conociendo que su mismo Padre lo profetizó, con la cruz puesta sobre sus hombros en la que murió, redimiendo hacia todos los hombres, dando salvación, sujetándole a padecimientos, por mis pecados fue como expiación, verá linaje y con todos los grandes, será su parte, así lo dijo Dios, sujetándole a padecimientos, por mis pecados fue como expiación, verá linaje y con todos los grandes, será su parte, así lo dijo Dios. Hijo mío, siéntate a mi diestra, tus enemigos despedazo yo.
Cordero de Dios. En la noche que fue entregado el pan de aquel mojón, conociendo que su mismo Padre lo profetizó, con la cruz puesta sobre sus hombros en la que murió, redimiendo hacia todos los hombres, dando salvación, sujetándole a padecimientos. Por mis pecados fue como expiación. Ver al linaje y con todos los grandes será su parte, así lo dijo Dios. Sujetándole a padecimientos, por mis pecados fue como expiación. Ver al linaje y con todos los grandes será su parte, así lo dijo Dios. Hijo mío, siéntate a mi diestra, tus enemigos despedazo yo. Cordero de Dios, decía nuestro hermano, alabando el santo nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. El tema de hoy se llama Cordero de Dios. Cordero de Dios se llama el tema de hoy. ¿Y qué es un cordero? ¿Qué es un cordero? Es un animalito inocente, descendiente de la oveja y el ovejo. Ese es un cordero. Anteriormente el pueblo de Israel tenía que matar un animalito inocente una vez al año. El sumo sacerdote era el que llevaba la ofrenda al lugar santísimo, donde él tenía permiso solo entrar una vez al año a hacer el holocausto para el pueblo de Israel, para que durante ese año sus pecados fuesen perdonados, fuesen redimidos. Y ellos llevaban un cordero, un macho cabrío, un palomino, un animalito inocente, para que fuese sacrificado y así poder ellos disfrutar del perdón que Dios les daba por un año nada más, únicamente. Y vamos a ver cuál fue el cordero que Él envió. Él tomó la decisión de decir, bueno, yo les voy a dar a la humanidad un cordero que sea de una vez y para siempre, que no necesite estar muriendo una vez al año, sino que de una vez y para siempre. Y fue cuando Él tomó la decisión de enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para pagar y perdonar todos nuestros pecados, que nos era contraria a la voluntad de Él. Porque el pueblo de Israel, si no sacrificaban ese cordero, ese macho cabrío, ese palomino, ese animalito inocente, que era sangre ajena a la persona que llevaba la ofrenda al lugar santísimo, para que fuese perdonado sus pecados durante ese año únicamente, solo un año únicamente. De allá nuevamente tenía que llevar la ofrenda al lugar santísimo y dársela al sumo sacerdote, para que el sumo sacerdote presentara esa ofrenda al lugar santísimo. Y es ahí donde nosotros podemos ver quién fue ese cordero de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 29, habla claramente de ese cordero que Él mandó. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Venía Jesucristo hacia él para ser bautizado en el Jordán, donde Juan el Bautista no quería ni siquiera bautizarlo a él, porque él creía que no tenía los méritos necesarios para bautizar al Cordero de Dios, que fue enviado con un propósito eterno a la humanidad,
con un propósito donde el giro de la humanidad iba a dar un cambio radical en la vida de nosotros los seres humanos. Porque ya no solo iba a ser un perdón por un año, sino que este Cordero de Dios iba a perdonarnos por una vez y para siempre, por la eternidad. Por la eternidad. No tenía que estar muriendo Él año tras año, año tras año. Y Él ya murió a los 33 años de edad. Estamos en el 2021. Entonces hace menos de 2000 años que Él murió en la cruz para derramar su sangre preciosa y perdonarnos y redimirnos de todo pecado y limpiarnos. Juan dijo claramente que venía Él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vamos a leer Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Desde el principio del mundo estaba el Cordero de Dios con Dios Padre y con el Espíritu Santo. Porque cuando ellos tomaron la decisión de hacer el hombre, dijeron: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hablaron de manera plural. No dijo Él: voy a hacer al hombre a mi imagen y semejanza. Dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y aquí habla claramente, dice: el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, ese Cordero estaba acompañando a Dios Padre desde el inicio de la fundación del mundo. Ahí estaba Él, ese Cordero que fue inmolado. ¿Y qué significa la palabra inmolado? La palabra inmolado significa sacrificar, degollando una víctima. En general, sacrificar, ofrecer, dar la vida en provecho de una persona o cosa. Él dio su vida, Él fue sacrificado, Él fue inmolado, Él fue una víctima por nosotros los pecadores. Él fue el Cordero de Dios. Dios proveyó ese corderito, ese Cordero, con el propósito de darnos la vida eterna a nosotros los pecadores. Él no quería que nosotros como gentiles, porque nosotros somos gentiles, y como israelitas estuviéramos todos los años llevando una ofrenda al altar santísimo y darle al sumo sacerdote nuestra ofrenda, ese Cordero, para que mis pecados fuesen perdonados por un año nada más. Y algo bien importante, que si esa ofrenda no era aceptada por Dios, el sumo sacerdote moría ese día. El sumo sacerdote moría ese día. Pero cuando era aceptada aquella ofrenda, el sumo sacerdote salía ileso. Y él no fue exactamente al holocausto hecho por mano de hombres, sino que fue directo al cielo a presentarnos a nosotros delante de Dios limpios, puros, santos, perfectos, por el derramamiento de su sangre preciosa en la cruz del Calvario. La religión católica celebra estos días como la Semana Santa, le llaman ellos, la Semana Mayor.
Sabemos que todos los días son santos, porque fueron santificados a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero el propósito por el cual Él derramó su sangre preciosa en la cruz, y esta Iglesia Católica celebra la crucifixión de Jesucristo los viernes de cada semana, de esta Semana Santa que le llaman ellos. Pero algo bien importante es no solo recordar eso, ese sacrificio, sino comprender por el cual Él murió por nosotros. ¿Cuál fue el verdadero propósito por el cual Él murió por nosotros? Porque Él fue inmolado, fue sacrificado, fue torturado, fue lacerada su piel, y lo ofendían y lo injuriaban, le levantaban calumnias a Él, siendo perfecto, siendo santo, limpio, sin mancha. Quienes verdaderamente tuvimos que haber estado éramos nosotros, porque nosotros sí le hemos fallado a Dios, hemos pecado. Pero Él tenía un propósito de morir en la cruz, y el propósito era pagar la deuda de pecado de nosotros los pecadores, pagarla. Entonces, de nada sirve que el ser humano esté recordando ese sacrificio todos los años, si no recibe a Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador personal. Y hay personas que le dedican tiempo a recordar lo que Jesús vino a hacer aquí en la tierra, pero la mayoría lo que hace es irse a las playas a deleitarte en el pecado, a revolcarse en el pecado, a revolcarse en el licor, ver mujeres semidesnudas allá en la playa, ver hombres semidesnudos en la playa, y empezar con la lujuria, con la laxivia, todo aquello que no le agrada a Dios. Muchas personas toman estos días de vacaciones para revolcarse en el pecado, donde deberían más bien de reflexionar ellos. ¿Cuál fue el verdadero propósito por el cual Jesucristo murió en la cruz del Calvario? ¿Será que Él vino a morir por nosotros para que nosotros continuemos revolcándonos en el pecado? No. El propósito no fue ese. El propósito fue dar su vida por nosotros los pecadores, pero que nosotros salgamos de ese pozo cenagoso y no nos sigamos revolcando como el cerdo cuando se revuelca en el lodo, como el perro cuando vuelve a su propio vómito, y seguirnos revolcando en el pecado, porque el pecado conlleva a la muerte, y a la muerte espiritual. Hoy es el día donde tú tienes que comprender el propósito por el cual Dios mandó al Cordero, que fue inmolado por ti y por mí, y cuál fue el verdadero propósito por el cual Él lo envió. ¿Cuál era el objetivo? Que el objetivo era que Él muriera por nosotros, porque tenía que morir un ser humano perfecto, santo, sin mancha, y ese único es nuestro Señor Jesucristo, porque Él no pecó. Y vamos a ver qué fue lo que Él hizo durante Él estuvo aquí en la tierra. Dice en Marcos capítulo 2, versículo 3 en adelante: entonces vinieron a Él unos trayendo
un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecado sino solo Dios? Ahí había un escriba cavilando en su corazón, pero como Jesucristo conocía los pensamientos y conoce nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, Él sabía lo que cabildeaba en su interior este escriba. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Dice. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban a este de manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, y en tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Podemos ver cómo estos amigos fueron fieles. Ellos no podían entrar por la puerta porque la multitud no permitía. Pero ellos entraron por el techo, abrieron un agujero por el techo y metieron a su amigo paralítico. Esa fe la tenían los 4 amigos que lo llevaban. Lo metieron por el techo, y este paralítico tenía fe que él iba a ser sano ese día. Y algo bien importante, que este paralítico no solo fue sano físicamente, sino que fue sano espiritualmente, porque ese día Jesucristo le perdonó sus pecados. Ese día Él le perdonó sus pecados. Entonces recibió 2 sanidades. Recibió la sanidad física, porque este paralítico volvió a caminar nuevamente y a tener movilidad en todo su cuerpo. De igual manera recibió la sanidad espiritual, porque sus pecados fueron perdonados, porque este escriba que estaba ahí decía que Jesucristo era un blasfemo, que solo Dios podía perdonar. Pero lo que no sabía el escriba es que el Hijo, el Cordero de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son una sola persona. La potestad del Padre era la potestad del Hijo. El Hijo podía perdonar pecados y continúa perdonando nuestros pecados, porque una vez que venimos a Él, Él nos perdona de una vez y para siempre todos nuestros pecados, los pecados pasados, presentes y futuros. Porque si Él no nos perdonara los pecados futuros, Él tendría que estar muriendo todos los años por nosotros, como lo celebra la Iglesia Católica, todos los años.
Él murió de una vez y para siempre. Y es bueno recordar ese sacrificio no solo una vez al año, sino todos los días de nuestra vida. Recordar el propósito por el cual Él vino y se hizo hombre y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por amor a tu vida y a mi vida. Dios dio lo más preciado que Él tenía. Él no quería que su Hijo unigénito fuese crucificado, pero no miró otra solución para el ser humano más que dar a su Hijo, a su Cordero, para que Él pagara esa deuda de una vez y para siempre. Yo te voy a hacer una pregunta a ti, amigo y amiga que me miras en esta tarde. ¿Tú ya recibiste al Cordero de Dios, a Jesucristo en tu corazón, como tu único y suficiente Salvador personal? ¿Ya recibiste ese regalo? ¿O eres de las personas que solo recuerda eso una vez al año y hasta ahí nomás? No sucede nada sobrenatural en tu vida. Eso nosotros lo tenemos que estar recordando día tras día. Lo que Él vino a hacer por nosotros. Que no fue algo fácil. Fue algo difícil. Porque Él, antes de entregar su vida, cuando Él estuvo orando en el jardín de Getsemaní, y Él estuvo orando, cayeron gotas de sangre. Y científicamente está comprobado que nosotros, cuando estamos preocupados, estamos acongojados, afligidos, y llegamos a un momento de tanta aflicción en nuestra vida, nuestros vasos capilares del cráneo pueden sangrar y puede salir sangre. Sangre. Y eso fue lo que Él estaba derramando, su sangre preciosa desde ese momento. Y algo bien importante es que Satanás lo tentaba a Él. Satanás no quería que Jesucristo diera su vida por nosotros, los pecadores. Él lo que quería es que Jesucristo abandonara ese momento de morir en la cruz. Pero Él le dijo: Padre, hágase tu voluntad, no la mía. Si fuese de parte de mí, haz pasar de mí esta copa, pero hágase tu voluntad, no la mía. El Hijo hizo la voluntad del Padre. Ese Cordero vino a hacer algo perfecto por nosotros, los seres humanos. Pero nosotros, los seres humanos, somos mal agradecidos y volteamos nuestro rostro donde no lo debemos de voltear: al mundo, a los placeres, al pecado. Y algo bien importante, amigo y amiga que miras este programa hoy: si tú no te arrepientes de todos tus pecados y mueres hoy, vas directo al infierno, donde dice Apocalipsis 20:15 que los que no estén escritos en el libro de la vida del Cordero serán lanzados al lago de fuego por una eternidad. Muchas personas en estos tiempos se ahogan en ríos, en el mar, y se ahogan, muchos de ellos,
sin haber recibido a Jesucristo en su corazón. Otros mueren en accidentes, porque la gente empieza a viajar y mueren en accidentes, y mueren sin Jesucristo en su corazón, sin haber recibido ese regalo de la salvación. Si todavía tú no lo has hecho, hoy es el día que lo hagas. No esperes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y así estás preparado, tanto ya sea para que tú mueras, como si Jesucristo viniera hoy en la noche o más tarde a traer su iglesia, y te levantaría a ti si tú lo recibes en tu corazón como tu único y suficiente Salvador personal. No le digas no al Cordero de Dios. No le digas no al propósito por el cual Dios mandó ese Cordero, a nuestro Señor Jesucristo. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahí podemos ver el ejemplo de este paralítico. El pecado paraliza a la persona. ¿Por qué? Porque la persona no puede hacer algo más que servir al pecado. Y el pago del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Recíbelo hoy. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 25: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Estos deleites temporales del pecado, donde la gente se deleita, se alegra porque llegó la semana santa, le dicen ellos, donde sabemos que los días santos son todos los días, los 365 días del año. Pero es el momento donde tú reflexiones hoy y te des cuenta por qué mandó Dios a Jesucristo, escogiendo antes ser maltratados con el pueblo de Dios. ¿Por qué maltratados? Porque nosotros, cuando conocemos de Dios, no somos bien vistos por la sociedad. Somos menospreciados. Somos ofendidos. Nos ofenden. Este ya se arruinó, dice. Este aleluya. Este evangelio, dice. Pero no importa. Dice: es mejor gozar al lado de Dios que en los deleites temporales del pecado. Esto va a terminar un día. Toda persona va a darle cuenta a Dios un día, durante estuvo en el cuerpo. Amigo y amiga, hoy es el día que tú te puedes arrepentir de todo tu pecado y aceptarlo a Él en tu corazón como tu único y suficiente Salvador personal. Yo te voy a pedir ahí donde estás que cierres tus ojos, inclines tu rostro y aceptes a ese Cordero que Dios mandó por ti y por mí. Señor, reconozco que he pecado, Señor. Reconozco que te he ofendido. Pero yo en este día comprendo que tú mandaste a Jesucristo como Cordero que fue inmolado, que dio su vida por nosotros. Y yo lo recibo en mi corazón este día como mi único y suficiente Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro del Cordero
para que cuando yo parta decir presente. Gracias por esa salvación que me regalas hoy. Te pido, Señor, que selles mi corazón con el Espíritu Santo de la promesa, y quiero cenar con Él en mi corazón este día. Gracias, Padre, por esa salvación que me regalas este día. Te doy las gracias en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración de fe, has pasado de muerte a vida. Eres un nuevo ser, una nueva criatura, y has recibido al Cordero de Dios en tu corazón como tu único y suficiente Salvador personal. Te voy a aconsejar que te reúnas en una iglesia cristocéntrica, donde se predica a Jesucristo como el único medio, como el único camino para ir al cielo. Y a continuación vamos a tener esta alabanza que sea de mucha edificación para nuestra vida. Cerrar tus ojos conmigo y levantar tus manos otra vez. Dile: Jesucristo, quiero vivir para ti cada día de mi vida. No quiero pretender, sino quiero entregarme de corazón. Purifícame, lávame, cámbiame, Jesús. Soy tuyo, Padre. Secreto y mi corazón, mi mente, te los doy a ti por siempre. Haz de mí lo que tú quieras, seré tuyo hasta que vuelva. Fuego de Dios, quémame hoy, purifícame y lléname. Mis días, mis tristezas y alegrías, y los planes que he soñado, pongo todos a un lado. Que mi boca siempre hable lo que venga de tu parte, que tu luz sea mi guía. Hoy te doy todos mis días. Anda con nosotros. Fuego de Dios, quémame hoy, purifícame y lléname otra vez. Fuego de Dios, quémame hoy, purifícame y lléname otra vez. Aquí canten conmigo. Te doy todos tu gloria, quiero respirar tu aliento, conocerte en lo secreto, y mi corazón, mi mente, te los doy a ti por siempre. Haz de mí lo que tú quieras, seré tuyo hasta que vuelva. Fuego de Dios, quémame hoy, purifícame y lléname otra vez. Fuego de Dios, quémame hoy, purifícame y lléname otra vez. Y te doy todos mis días, mis tristezas y alegrías, y los planes que he soñado, pongo todos a un lado. Que mi boca siempre hable lo que venga de tu parte, que tu luz sea mi guía. Te doy todos mis días.
mano conmigo al cielo y dile: Jesucristo, ese es mi deseo. No te estamos cantando de la boca para afuera, Señor. Es nuestro corazón diciendo que queremos ser como tú, que nos transformes a tu imagen. Amén. Solo quiero agradarte y mi mundo entregarte. Quita todo lo que estorbe, para ti quiero siempre vivir. Fuego de Dios, quémame hoy, purifícame y lléname otra vez. Fuego de Dios, quémame hoy, purifícame y lléname otra vez. Purifícame y lléname otra vez. Purifícame y lléname otra vez. Eso es lo que queremos, Jesús. Hemos llegado al final de este programa. Nos esperamos cada semana con más música, entrevistas y mucho más. Soy Mariela Álvarez, and keep on- Hijo de Dios, purifícame y lléname. Eso fue lo que Él hizo. Con su sangre preciosa nos purificó y nos limpió de todo pecado. Si dice la palabra de Dios que si nuestros pecados fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como limpia, blanca lana. Él nos limpió de todo pecado. Y nosotros como hijos de Dios, como creyentes, debemos de transmitir ese mensaje de amor todos los días de nuestra vida. Si Dios nos tiene con vida hoy, es para que nosotros aprovechamos el tiempo en cosas eternas y no que nos distraigamos en lo terrenal, en lo temporal. Porque muchas veces nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, perdemos nuestro tiempo. Y muchas personas mueren día tras día sin conocer del mensaje de Dios. Y no hay algo tan duro que yo haya tenido tiempo de estar con una persona a sola y pude haberle dado el evangelio a esta persona y no se lo di. Y que yo me dé cuenta que unos días después de haber estado con esa persona, murió esta persona. Y yo no le di el evangelio. A mí ya me ha sucedido antes. Yo estuve con una persona un día y no le hablé del evangelio a esta persona. Y de ahí me di cuenta que a los 10 días había muerto esta persona. Le habían arrebatado la vida, lo habían matado a él. Yo me sentí mal ese día, porque Dios un día nos va a demandar a nosotros. Nos va a demandar porque si Él nos da la oportunidad de que nosotros dialoguemos, platiquemos con alguien, es para que nosotros le hablemos de Jesucristo, del reino de Dios, de la vida en nosotros los seres humanos. Pero muchas veces nosotros perdemos nuestro tiempo, perdemos nuestro enfoque, perdemos nuestra visión. Vamos a leer Mateo capítulo 24, versículo 22 al 24. Dice la palabra de Dios: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces si alguno os dijere: mirad aquí está el Cristo, o mirad allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios,
de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Estamos viviendo tiempos similares a los que dice Mateo capítulo 24, versículo del 22 al 24, que dice que los días serán acortados, dice. Podemos ver ahorita este año cómo ha ido. Hace poquito estábamos en el mes de enero y ahorita ya estamos finalizando el mes de marzo, entrando esta semana ya al mes de abril. Podemos ver cómo el tiempo pasa tan rápido que uno se asombra. Y algo bien importante que científicamente está comprobado, que ya los días no tienen 24 horas, sino 16 horas. 16 horas. El tiempo pasa y pasa. Aquí hablas, por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Estamos viviendo tiempos difíciles, pandemias, enfermedades prácticamente incurables en la vida de nosotros los seres humanos. Pero el ser humano muchas veces, en vez de ir y darse cuenta de que anda mal en su vida, lo que hace es voltear su rostro al pecado. Y nosotros, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, nuestro deber es predicarle la palabra a estas personas, porque dice que la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Y nosotros somos los llamados, porque si nosotros no hablamos, hablarán las piedras, dice la palabra de Dios. Nosotros no debemos de callar esa verdad. Y hoy la tecnología ha crecido tanto que nosotros la podemos aprovechar al máximo para predicarle a las personas de Jesús. Debemos de aprovechar ese tiempo. Y van a venir, dicen, muchos Cristos, y harán muchos prodigios y señales, donde la persona va a creerle a aquel que haga milagros. No, yo a ese sí le creo, porque mira, oró por esa persona y se sanó, se curó. Yo lo voy a seguir a ese. Y muchas van a ser engañados. No le van a creer al que predica la verdad, sino al que predica la mentira. Y hoy en día hay muchos falsantes, muchos mentirosos, que lo que les interesa es el dinero. Y empiezan a hacer prodigios, señales, que no vienen de parte de Dios, sino del enemigo, del diablo. Pero alguien de ustedes me puede decir, pero es que el diablo tiene poder. Sí, tiene poder. Nada más que es un poder limitado. Es un poder limitado. Cuando él le habló a Eva, estaba transformado en una serpiente. En una serpiente cuando le habló. Entonces él tiene poder para vestirse como ángel de luz. Él tiene el poder para engañar, porque es el padre de la mentira. Él distorsiona. Él se mete en las iglesias a distorsionar. Él se mete a la iglesia a meter cizaña para que haya divisiones en las iglesias. Y donde la persona diga, no, yo me voy de esta iglesia porque para estar con estos hermanos mejor me voy. Porque él quiere que muchas personas se alejen de la verdad y se retiren del verdadero propósito por el cual Dios los mandó aquí en la tierra. Dios no me ha mandado a mí a hacer dinero aquí en la tierra. Dios me ha mandado a que yo atesore en el cielo, donde ladrones no hurtan, ni orín corrompe.
Pero Satanás está interesado en que el pueblo de Dios se enfoque en lo material, en lo terrenal, para que nos afanemos y no nos quede tiempo de predicar la palabra de Dios ni de servirle al Rey de Reyes, Señor de Señores, y que vivamos una vida atormentada en vez de vivir una vida apasionada por Dios. Vivamos atormentados, preocupados, afanosos. No, yo tengo que tener recursos económicos. Yo tengo que tener riquezas aquí en la tierra. No, esa es una mentira del diablo. Dios quiere que atesoremos en el cielo. Hay falsos profetas hoy en día que lo que les interesa es el dinero. Pero nosotros tenemos que estar alerta como pueblo de Dios. ¿Qué es lo que más le interesa a la persona? Si le interesa tu vida o el dinero que tú llevas en tu bolsillo. ¿Qué es lo que más está interesado? Es por eso que muchas veces que personas no quieren congregarse, muchas veces, porque dicen, no, yo, ¿para qué voy a ir a esa congregación? Si ahí lo que les interesa es mi dinero. No soy yo el que les intereso, porque yo me ausento de ahí y ni siquiera nadie me llama, ni el pastor ni los líderes, porque no les interesa mi vida, les interesa el dinero que yo aporto ahí. Nosotros debemos, como pueblo de Dios, enfocarnos en lo espiritual y no en lo material. Pero muchas veces el pueblo de Dios se preocupa por hacer un local lujoso, un auditorio lujoso, y almas perdiéndose, vidas perdiéndose. ¿Cuánto podemos hacer nosotros con ese dinero que nosotros invertimos en un auditorio? Si allí no va a habitar Dios. Y Él ya dijo que no habitará en edificios hechos por hombres, sino en el corazón de todo aquel que lo recibe a Él como su único y suficiente Salvador personal. Pero muchas veces nos enfocamos, no, yo quiero tener un auditorio bonito, grande, espacioso, sillas finas. Nosotros como pueblo de Dios estamos viviendo ya los últimos tiempos, que ya no nos sigue engañando el enemigo con lo temporal en esta tierra. Prediquemos las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas de salvación. Démosle buenas noticias a la gente. La gente está deseosa de escuchar la palabra de Dios. Muchas personas tienen comezón por escuchar la palabra de Dios. Pero nosotros seguimos como pueblo de Dios distrayéndonos. Voy a leer este verso bíblico que está en Gálatas capítulo 6, versículo 7 al 10. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Hagamos bien, sembremos, y mayormente a los de la familia de la fe.
Sirvámonos entre nosotros como pueblo de Dios. Apoyémonos. Mostremos ese amor. Que ese amor sea genuino en nosotros. Que no solo sea del diente al labio. Y una manera que yo le puedo mostrar amor a una persona es predicándole la palabra de Dios. Apoyándolo, sirviéndole. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida por rescate de muchos. Como pueblo de Dios, debemos de llevar ese principio todos los días de servir y de sembrar lo espiritual para cosechar lo espiritual, y no sembrar lo carnal para cosechar lo carnal. ¿Qué planes tienes tú esta semana como pueblo de Dios? No, yo los planes que tengo es que el jueves voy para Trujillo, ¿verdad? Qué bueno vas a ir a hacer allá. ¿Vas a ir a dar el evangelio? ¿Vas a ir a dar la palabra de Dios? Esa es una gran pregunta. Yo no te estoy diciendo que no vayas, pero los propósitos de Dios no son tus propósitos ni mis propósitos. Dios quiere que vivamos una vida a plenitud, una vida donde debamos de invertir nuestro tiempo en su obra. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por esta tarde, gracias por tu amor, por tu misericordia que son nuevas cada día, Señor. Gracias por el programa Pescadores de Vida, Señor. Gracias porque tú lo tienes en el aire, Dios. Y te pedimos, Señor, que tú nos guardes y nos protejas durante este día, el resto del día y durante toda esta semana que está por delante, Dios. Apártanos del pecado, de la tentación, de todo aquello que no te agrada, Señor. Y como pueblo de Dios, que prediquemos tu palabra, Señor, a tiempo y fuera de tiempo. Que aprovechemos el tiempo, Señor, haciendo tu voluntad y no la de nosotros, Señor. Gracias, Padre, por esta tarde, por este día. Te dejamos en tus manos el resto del tiempo y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gracias por haber estado con nosotros. Que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Hasta el próximo programa, si Dios así lo permite.